Hola, estimados estudiantes. Sean bienvenidos al curso de Turismo, Desarrollo y Medio Ambiente correspondiente al segundo trimestre del año 2020. A continuación, les haré una presentación del programa para que vayamos entrando en materia sobre el contenido que va a llevar esta asignatura. Bien, iniciemos. Como algunos ya conocen o ya me conocen, mi nombre es Eric García. Vamos a tener tres medios de comunicación o tres vías de comunicación durante este curso que será por el momento completamente virtual. Y las tres vías de comunicación serán: número uno, el foro de consultas que aparece en el EVA. Ahí ustedes perfectamente pueden agregar un tema de conversación en donde puedan indicar cualquier consulta que ustedes tengan, cualquier duda, y en ese foro yo mismo les estaré dando respuestas en la medida de lo posible, lo más inmediato que se pueda hacer. La segunda vía de comunicación, ese es mi correo institucional para que cualquier inconveniente que pueda ocurrir, pues también pueden contactarme mediante el correo. Y la tercera vía de comunicación, pues mi número de teléfono, el cual les pido que sea dentro de un horario accesible y estaré abierto a cualquier consulta que ustedes tengan. No duden en escribirme, que yo estaré pendiente para poderlos atender. Ahora, el horario de clases tengo entendido que es de las 9:30 de la mañana a las 11:45, aunque muy seguramente en este curso no vamos a tener las clases sincrónicas todos los fines de semana. En algún momento sí tendremos que reunirnos y estar todos conectados al mismo tiempo en algún sábado que tengamos que hacer alguna actividad en conjunto, pero la mayoría de las clases serán de manera asincrónica, es decir, yo subiré material y ustedes con ese material van a realizar diferentes trabajos, que algunas serán evaluaciones formativas y otras pues que tendrán un tipo de evaluación. Dicho esto, pues vamos a entrar en materia para conocer un poco del programa de la asignatura. Como vieron en el título, la asignatura se divide en tres bloques: lo que es el medio ambiente, lo que es el turismo y lo que es el desarrollo. Entonces, iniciamos con la parte de medio ambiente. Primera unidad comprende lo que son los recursos naturales y su posición dentro del marco turístico. Entonces, aquí vamos a hacer un refrescamiento de los conceptos que ustedes seguramente ya conocen, ya manejan, pero que no está de más darle un poquito más de contenido a esto. Por ejemplo, veremos los conceptos en sí de qué es el medio ambiente y salir del concepto en que si alguien le pregunta, ¿qué es el medio ambiente? Y todo el mundo contesta, lo que nos rodea, ¿ok? Pero ¿qué es lo que nos rodea? ¿Cuáles son esos elementos que componen ese entorno en el que vivimos? Entonces, en sí, vamos a ver cuál es el concepto técnico de qué es el medio ambiente y cuáles son las dos grandes partes en las que se divide el medio ambiente. También vamos a identificar qué son los recursos naturales y qué son los recursos turísticos. Y luego vamos a hacer una relación entre ellos, la relación entre los recursos naturales y cuáles son las posiciones que ellos tienen dentro del marco turístico en Nicaragua. También veremos cuáles son las clasificaciones de los recursos según sus características. Entonces vamos a identificar cuándo un recurso se considera recurso renovable y cuándo un recurso no renovable. Es decir, qué características tienen estos recursos para identificar cuándo es renovable y cuándo no. También, en dependencia de sus características, veremos la clasificación de estos, como por ejemplo, ¿qué es un recurso geológico? ¿Qué característica tiene un recurso geológico? Que los recursos renovables y no renovables pueden ser geológicos o no. Es decir, vamos a identificar cuáles son las características de cada uno de ellos para identificar qué son geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, fitogeográficos, que son las, digamos, más comunes o las áreas más, las características más comunes de estos recursos. Entonces, vamos a identificar qué características tiene cada uno de ellos para poderlos identificar y clasificar según su forma. Siguiendo dentro de la primera unidad, entonces veremos lo que son las áreas de endemismo. No sé si alguna vez han escuchado este término, y si es un término nuevo, pues ya vamos a ver qué significa, que de hecho es un término muy importante dentro del medio ambiente, porque las áreas de endemismo tienen una relevancia muy grande dentro de la protección de la flora y fauna en el mundo. También veremos lo que es la clasificación de la flora y fauna en Nicaragua, cómo se clasifican, es decir, identificar cuáles son las
flora y la fauna que son altamente, que estén en alto peligro de extinción, y cuáles son las medidas de protección que se deben de tomar para poder preservar estas especies. Saber dónde se encuentran, poderlas localizar, cuáles son estas áreas en donde existen este tipo de especies en peligro de extinción y cuáles son los principales retos que esto representa para el turismo en Nicaragua. Y ustedes, como futuros especialistas en turismo, pues también cuáles son las estrategias que van a utilizar para poder minimizar estos impactos de afectación o de daño al medio ambiente. Veremos también cuáles son las relevancias o los periodos de mayor relevancia en donde estas especies se encuentran en Nicaragua, es decir, si son especies migratorias, si son especies que son de locales aquí en Nicaragua, entonces, ¿en qué periodo del año se pueden identificar mejores estas especies? Vamos a pasar en la segunda unidad, veremos lo que son las áreas protegidas, entonces ahí también vamos a identificar qué es un área protegida. ¿Para qué sirve? ¿Qué se realiza o qué hay dentro de un área protegida? ¿Cómo se clasifican? Es decir, identificar cuando un área protegida es una reserva biológica, cuando es un parque nacional, cuando es un monumento nacional, un monumento histórico o un refugio de vida silvestre, o que pueda ser una reserva de recursos genéticos o una reserva de biosfera. ¿Ya? Entonces, ¿qué características tiene cada una de las áreas protegidas que deben de contener para poderlos clasificar dentro de una de ellas? Entonces, aquí vamos a ver también cuáles fueron las primeras áreas protegidas que se declararon en Nicaragua, en qué año fueron, cuántas áreas protegidas hay en Nicaragua, quiénes son las personas que se encargan de velar por el cuidado y el manejo de estas áreas protegidas. Entonces, en esta segunda unidad vamos a entrar más en profundidad para poder tratar este tema de las áreas protegidas. En la tercera unidad, pues ya tendremos un poco, entraremos un poco a lo que es el análisis, ya teniendo en cuenta las primeras dos unidades que tendríamos que ver los conceptos básicos, clasificaciones, encontrar las características de los recursos en sí, naturales, renovables, no renovables, de las especies de flora y fauna. Entonces ya vamos a ver un poco en la tercera unidad lo que es el análisis de esto, de cómo está en sí lo que es el medio ambiente y el turismo en Nicaragua. Es decir, también hacer un análisis del impacto socioeconómico y cultural, del medio ambiente, del turismo y de género, es decir, qué importancia representa en sí lo que es el género dentro del turismo, impacto cultural en las zonas de práctica del ecoturismo, el turismo y la epidemia, que de hecho es algo que estamos viviendo hoy en día, entonces vamos a ver cómo afecta este tipo de fenómeno en el desarrollo turístico y algún tema pues en donde también tenemos que tomarlo en cuenta porque es parte del turismo lamentablemente, que es como es el tema de, digamos, prostitución, que ahora lo quieren tratar como lo que es turismo sexual, que es un término bastante eh, que puede llegar a tener una controversia de ideas y de pensamientos, y pues lo que es la trata de personas. Entonces vamos a ver dentro de la tercera unidad un poco acerca del análisis de cómo está el impacto del turismo en Nicaragua. La cuarta unidad vamos a entrar en la parte de legislación, es decir, cuáles son las leyes, cuáles son los artículos y los reglamentos que tienen que ver con el medio ambiente. Es decir, veremos en sí la más importante, que es la Ley 207, Ley General de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, y vamos a ver también cuál es el reglamento en sí de esta ley. También veremos otras, como por ejemplo los decretos que han presentado, publicado, como el Reglamento de Permiso y Evaluación de Impacto Ambiental, Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna, Sistema de Vedas de Especies Silvestres en Nicaragua. También estaremos viendo lo que es la Ley Especial de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales. En esta ley vamos a identificar cuáles son estas famosas sanciones que deberían de aplicarse a las personas que afectan directamente lo que es el cuidado o la preservación del medio ambiente. Y también veremos ya por último lo que es la ley 462, Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal. Bien, y ya por último, entonces en la última unidad lo que entraremos será a
lo que es el estudio de impacto ambiental. Seguramente ustedes han escuchado muchas veces en diferentes, ya sea revistas, noticias, videos, en donde se menciona esto del impacto, del estudio del impacto ambiental, que antes de realizar cualquier tipo de proyecto se debe hacer un estudio de impacto ambiental. Pero, ¿qué es el estudio de impacto ambiental? Es decir, ¿qué conlleva? ¿Qué elementos necesita? ¿Cuál es el proceso para elaborar este estudio de impacto ambiental? Entonces, en esta última unidad vamos a ver todos esos elementos que constituyen o conforman lo que es un estudio de impacto ambiental. Aspectos generales, cada una de las etapas para poder analizar desde la construcción e instalación del proyecto, etapas de operaciones y mantenimiento. Es decir, vamos a ver desde la planificación del proyecto, que es donde se tiene que hacer el estudio, y también qué medidas se deben de tomar durante la ejecución o durante el periodo de operación de estos elementos. Criterios y límites para definir el área de influencia, es decir, qué tanto será el impacto, qué tan amplia es el área en donde este proyecto va a trabajar y qué tanto va a ser el área que va a abarcar el impacto. Y al final, pues haremos una evaluación del impacto y el plan de acción ambiental, que es ahí donde terminaríamos. Entonces, en esto prácticamente se constituye lo que es el contenido de la asignatura. Es una asignatura muy bonita, en donde vamos a trabajar bastante la parte del medio ambiente y que en sí es muy importante porque sabemos que nosotros trabajamos casi de la mano con los recursos naturales. Entonces hay que tener cuidado con el trabajo que se hace con ellos, es decir, tomando siempre las medidas de sostenibilidad para tener un buen aprovechamiento de estos recursos, pero evitando lo mínimo o evitando lo más posible el mínimo impacto que podamos tener de nuestras actividades en afectación al medio ambiente. Ya para terminar, pues solamente les dejaría este pensamiento para que ustedes pues también lo tengan pendiente. La Tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. Entonces, tenemos que pensar y velar en lo que es en lo que verdaderamente nos satisface y cuáles son las verdaderas necesidades que tenemos. Es decir, no tomar más de lo que necesitamos, sino que lo que necesitamos para vivir, y con eso seamos felices. Porque al final la codicia lo que hace es afectar no solamente al medio ambiente, sino también mi entorno, las personas que están alrededor mío. Bien, entonces, una vez más les doy la bienvenida. Espero que pongamos todo de nuestra parte para que podamos aprender lo más que podamos dentro de estas medidas y que así pues la clase sí sea provechosa tanto para ustedes como para mí. Entonces estoy ya desde ya al pendiente de sus dudas u consultas y lo pueden hacer pues mediante las 3 vías que lo hice. Bien, sean bienvenidos chicos y nos vemos pronto en una de las asignaciones que les estaré dejando.